Bienvenidos a este día de bendición, bienvenidos a este día de gracia, a este día de aprendizaje. Qué bueno que ya estemos ahí, los fieles a la palabra, al estudio, los que tienen deseo de seguir creciendo. Bendiciones para todos. Oremos y pongámonos en la presencia del Señor. Pidamos que Dios nos dirija, nos bendiga, que abra nuestro entendimiento para, como dice la Escritura, para que podamos comprender las Escrituras. ¿Vale? Hermana Rocío, Dios la bendiga. ¿Cómo amaneció? Bueno, Amén, pastor. hermana Rocío, diríjanos esta oración, por favor. Sí, Señor. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por esta hermosa mañana en tu presencia. Oh, mi Dios, tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y estamos contentos, Señor, por tu bendición, por la vida, porque estás con nosotros, porque te podemos sentir, porque eres nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos reunirnos a través de este medio. Tú eres nuestro Señor y nos alegra, Señor, podernos dirigir cada día ante tu presencia, congregarnos en medio nuestro, Señor, con cada uno de los que estamos aquí en este hermoso estudio, Padre Celestial. Te damos gracias por cada una de las familias de la iglesia, por cada uno de los que podemos, Señor, tener esta bendición. Señor, dirígenos, guíanos, Señor, y danos sabiduría, danos entendimiento para poder comprender esta hermosa palabra tuya cada día, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Gracias. Vamos a hacer un ejercicio así rapidito. Hermana Ana María, bendiciones. Amén. Regálenos un versículo que hable de iniquidad. No. Yo y el Padre uno somos, San Juan 4:24. Ok, hermano Lorenzo, haga lo mismo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mano Freddy, bendiciones. Amén, hermano. Indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, crucificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Listo, mano Guillermo, dale. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vale, hermana Maribel, dale. Hermano, te lo voy a decir como se nos lo enseñó. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy bien, vale. Mano Humberto, Dios lo bendiga. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ajá. Vale. Hermana Liliana Osorio, bendiciones. Amén, hermano. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Listo, Estercita, bendiciones. Tiene el micrófono cerrado. Dios los bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Jehová. ¿Ya? ¿Sí me Dale, escuchan? sí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vale, Salo, bendiciones. Dios los bendiga. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso está en primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20.
Listo, hermano Jorge Betancourt, dale. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está? Bendiciones. En Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza y esculturas. Cristian, dale. Dios bendiga, hermano Rodrigo, Dios bendiga. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dale. Para Joana, dale. Entre vosotros, Dios ajeno. Dios le bendiga, hermano Rodrigo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, Santiago 2:19. Ok, hermana Luz Mari. Dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Y temáis. Ana Luz Mari. No, mana Luz Mari, no la escuchamos. No ha llevado el técnico para que le arregle su sonido. Nos toca ver cómo le arreglamos su audio ahí porque hoy tampoco le sonó. Listo, hermano Chica. Teresito, dale. Bendiga, hermano Rodrigo. Bendiciones. Los Números 32:39 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Ok, Yeso. Yeso. Nada. ¿Me escucha? Bueno, Yeso también amaneció mudo hoy. Bien. No sé si se dieron cuenta, pero seguimos confundiendo unicidad con nombre. Algunos citaron versículos del nombre y era unicidad. Ojo a eso. En la clase antepasada casi me juraron que quedó claro la diferencia entre unicidad, nombre y divinidad, y me acabo de dar cuenta que no. Varios citaron versículos del nombre, lo que indica que todavía no tenemos clara la diferencia entre unicidad, entre divinidad y el nombre. Hay que repasar fuertemente eso para que nos quede regrabado, ya no grabado, sino regrabado. Bien, entonces vamos a cantar una canción. ¿Alguien a quién le toca cantar ahorita? Dale, hermano Andrés, hermana. Dale. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza,
levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. las fuerzas tú me das. Esto es Posible. Cuando levanto mis manos, Señor Jesús, no quiero ser igual. Renueva, Señor Jesús, tu corazón, porque todo lo que dentro de porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Para decirte lo que siento, a ti mi buen Señor. Ay, siento que palabras no alcanzan de lo que siento, a ti mi buen Señor. Todo lo que haces, todo lo que haces, y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que haces, todo lo que haces, y todo lo que harás. Todo lo que haces, por todo lo que haces, y todo lo que harás. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Oh, mi Dios,
Quebrántame, transfórmame. Envíame a tu imagen, Señor. Haz como tú. Como tú, Señor, saturarme de tu espíritu. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, Señor, saturarme de tu espíritu. Amén, amén. Alabanzas al Señor. Bien, vamos al estudio de la palabra. Dios les bendiga a todos los que acaban de llegar a nuestra escuela Boga Mar Adentro. Tenemos reportes de varias partes del país, de personas que se hicieron al link de escuela Boga Mar Adentro y reportan estar estudiando con nosotros la palabra del Señor. Hay gente de varias partes del país y hay gente del extranjero también que se ha apuntado pues a Boga Mar Adentro, y qué bueno poder estar bendiciendo a mucha gente con la palabra de Dios, y qué bueno que usted esté ahí y haga parte de quienes les gusta estudiar la palabra de Dios. Hermana Estercita, se puso de cabeza, tiene la cámara, ¿cómo se llama? A la inversa, y me da susto que de pronto se maree. Debe ser que se fue de ahí, Estercita, y entonces está ahí de cabeza y se cansa. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Bienvenidos. Estamos en la doctrina que se supone que más nos gusta a nosotros. Computador y la encontrar aquí porque nos toca integrarnos a la iglesia local. Ajá. Yo quiero servirle al Señor. ¿Cómo le voy a servir desde Bogotá a la iglesia de Dios? Pues a lo mejor ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Hermana Lina? ¿Quiere servir al Señor? Listo, vamos a tenerla en cuenta para que le sirva haciendo empanadas. Bueno, les decía que se supone que esta es la doctrina que nosotros manejamos a la perfección, pero que a ratos nos damos cuenta que no es tan real. ¿Estamos? ¿Ya están ahí? Sí. ¿Alguien me comprueba si ya tenemos señal? Amén, amén, mi pastor. Bueno, listo. Entonces vamos a echarle un repasito. Esto ya lo vimos, pero vamos a repasarlo porque me di cuenta hoy que necesitamos seguir reafirmando esta doctrina porque seguimos estando flacos ahí. Esto lo vimos el domingo pasado. Dijimos que este versículo contiene dos afirmaciones. Una, que Yahvé es nuestro Dios. Eso es raíz de unicidad, y que Yahvé es unidad. Esta traducción es posible y correcta, y el doble uso del nombre de Dios puede ser una prueba de la doble afirmación. Sin embargo, la palabra Ehad, que está en el capítulo 6, el verso 4 de Deuteronomio, que significa uno, puede ser traducida también único. Esa traducción parece ser la mejor de la Reina Valera.
En este caso, este versículo nos enseña tanto unidad de Dios, sino también unicidad de Dios. Es un versículo muy completo para este tema. Definimos la palabra unicidad. En el primer lugar, según el diccionario de la palabra castellana, unicidad quiere decir calidad de único. Esa es la mejor y mayor definición de la palabra unicidad. Mientras que la palabra único quiere decir solo de su especie. Para la palabra único, el diccionario como sinónimos tiene original, raro y extraordinario. Así que pues es una palabra muy importante para definir la unicidad de Dios. Definir que Dios es único en su forma, en su especie. Aquí tenemos entonces tres aspectos de la unicidad. Dijimos que la unicidad es la doctrina o ciencia que afirma, que define a Dios como único, inmaterial, indivisible, incorpóreo y absoluto. Dijimos también que la palabra nombre, nada tiene que ver con unicidad, sino que es la doctrina que nos muestra la revelación progresiva del nombre de Dios hasta llegar al definitivo nombre de Jesús, entendiendo que la revelación de Dios tenía como propósito y proyecto la redención del hombre, y Jesucristo es el que perdona pecados. Y dijimos que la divinidad es la doctrina que nos enseña que Jesús es Dios manifestado en carne. Ella nos deja conocer y a entender que Dios estaba en Cristo y no con Cristo. Muy bien, todavía esto es repaso. Dijimos que unicidad, entonces uno, que Dios es absolutamente uno y único y no es susceptible de ninguna división, o sea, no se puede dividir. No existe la mínima posibilidad de que Dios sea divisible. Dijimos también que el único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en la carne como hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. 3, que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ya que cuando Dios es manifestado en carne, Él continuó existiendo como Dios, el Padre, o más bien como Dios, el Espíritu Santo. Vale. Con respecto al nombre, dijimos que Dios tiene nombre. Dios tiene nombre, no nombre, sino nombre. El nombre del Ser Supremo no es Padre, ni es Hijo, ni es Espíritu Santo, ni es Creador. Esos son solo descripciones o epítetos, los llamamos, que se le dan a Dios. Pero que aunque hay una buena cantidad de nombres revelados en el Antiguo Testamento, ninguno de ellos muestra de manera completa la naturaleza de Dios. La Biblia dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre, o le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Ahí se está cumpliendo el propósito y la naturaleza de Dios. Todo esto aconteció, dice el profeta, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido o que significa Dios con nosotros. Eso, pues yo no sé si necesite más explicación. A mí me parece que está supremamente claro. La divinidad es la confesión de la deidad de Cristo, surge de los múltiples testimonios del Nuevo Testamento como el Logos encarnado. Se nos dice que en el principio era con Dios y que también Él era Dios. Jesús es Dios. En el Nuevo Testamento a Jesús se le atribuyen términos y títulos que son claramente títulos divinos. Dios le otorga el título preeminente divino de Señor,
Como hijo del hombre, Jesús dice ser el Señor del día del reposo y tener autoridad para perdonar pecados. También se le llama el Señor de gloria en 1 Corintios 2:8, y él acepta adoración de Tomás cuando le confiesa Señor mío y Dios mío. Esas son pruebas contundentes de la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Pablo nos dice que en él habita toda la plenitud de la divinidad, o sea, habita todo Dios. Dice además, los yo soy del Evangelio de Juan implican que Juan está testimoniando, que Juan está dando testimonio de que en Dios hay una identidad divina. Hay una identidad divina. Vamos entonces a repasar esto, aunque ya lo vimos hace unos días atrás, vamos a repasarlo. La palabra yo soy con referente a Dios, no solamente a Jesús, sino con referente a Dios, se encuentra 210 veces en la Biblia. 210 veces en la Biblia. Y ustedes saben que el yo soy es una ratificación de la eternidad, de la existencia de Dios, de su personalidad y de sus atributos. Eso se da 210 veces en la Biblia. Aquí tenemos los yo sois. Yo soy de Juan, solo de Juan. Aquí están los yo soy de Juan. Muy bien. Vamos entonces a hacer un ejercicio aquí con esto. Ahí no lo están viendo, ¿no? No lo están viendo, ¿verdad? A ver si puedo. Sí puedo. Permítame. Bueno, hermano Daniel Zúñiga, ¿está ahí? Sí. No, Daniel, Dios lo bendiga. Amén. Dígame completo el versículo de Juan 6:48, pero no miren la Biblia. No miren la Biblia. Juan 6:48. Sí. Sin mirar en la Biblia. Yo soy el pan de vida. Sí. ¿Leoto? O... No, no es leerlo, es decirlo. Entiéndame lo que le estoy diciendo. ¿Qué dice Juan 6:48 sin leerlo? Pues lo que entiendo es que yo soy el pan de vida, se refiere a que Él es el Señor, es el que provee la vida eterna. Sí, no, es que no es explicar el versículo, es que diga el versículo completo. No me lo sé, hermano. Vale, familia Gaitán, alguien que diga el versículo, pero sin leerlo. No hagan trampa porque terminan pecando. Sin leer el versículo de Juan 6:48. Yo soy el pan de vida. Ajá. Y El versículo dice así, yo soy el pan de vida. vale. Familia Molano, el versículo completo de Juan 8:12. Molano. Sí, señor, Dios le bendiga. Yo soy la luz del mundo. Ajá. Y
Así dice el versículo. ¿Seguro? Yo soy la luz del mundo. Sí, señor. Así dice. Última palabra. Sí, señor. Vale. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Así dice el versículo completo. Vale. Familia Peña Ramírez, ¿está ahí? Sí. Amén, pastor. El versículo de San Juan 10:17, ¿cómo dice? Sin leer en la Biblia. 17. 17, sí. No, hermano Rodrigo, la verdad, no sé. No digo mentiras. Vale. Yo sí de pronto me lo sé. Familia Tique Vargas, ¿qué dice? De cierto, digo yo, pues, yo soy la puerta de las ovejas. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ok, le faltó, volvió Jesús a decirles. Jesús a decirle. Ah, bueno, esa Biblia está mal escrita. Ok, vale. Familia Aroca. Juan 11:25. Completo. Bueno, Aroca se fue a hacer el desayuno. Bien, la idea es que entendamos qué es lo que Jesús realmente está declarando aquí. Entonces, con el yo soy, Jesús lo que está ratificando es que Él, con este yo soy, Él lo que está ratificando es que Él es Dios. Es el mismo yo soy del Antiguo Testamento. Por eso es importante que tengamos en cuenta esto. 210 veces está la palabra yo soy con el compuesto, o yo soy Jehová y no hay otro conmigo, yo soy el creador del mundo, yo soy desde el principio. Ese yo soy está 210 veces en relación a Dios. Así que estos yo sois no están separados. Estos yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Eso no quiere decir que los otros evangelios no tienen el yo soy. Estamos aquí tomando solamente los de Juan como una referencia. Están ratificando entonces que Jesús es Dios. Por lo tanto, hay divinidad en Jesús y por eso estamos hablando de la doctrina de la divinidad. La doctrina de la divinidad es la que nos va a definir, la que nos enseña que Jesús es Dios, no un Dios, sino Dios. Hablar de la doctrina de la unicidad o del Dios único, buscamos entonces para ella una palabra que se adecue precisa y adecuadamente, y esa es la palabra unicidad, porque la palabra unicidad significa sencillamente, la palabra unicidad significa sencillamente, hermano Luis Aroca, ¿qué significa? Hermana Brenda, ¿qué significa? Significa calidad de único. Calidad de único. Eso no hay que pensarlo. Un pentecostal no tiene que pensar eso. Eso es así, vea. Calidad de único. Eso significa la palabra unicidad.
Entonces, es la palabra más adecuada para definir la doctrina de la doctrina del Dios único. Calidad de único significa la palabra unicidad. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo a Timoteo 2:5. Ahí tenemos entonces esa definición. Unicidad revelada: oye Israel y Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Pablo dice a los Gálatas: pero Dios es uno. Recuerden que la palabra ejad entonces significa único. La palabra ejad significa único. Los 10 mandamientos empiezan con: no tendrás dioses ajenos delante de mí, según Éxodo 23. Dios enfatizó este mandamiento declarando que es un Dios celoso. En Deuteronomio 3:29 Dios dijo que no hay ningún otro Dios con él. No hay otro como él, Señor, y no hay Dios fuera de él. Eso es precisamente lo que Dios enfatiza durante toda la palabra del Señor Jesucristo. El Salmo 86 dice: solamente tú eres Dios. Estamos en repaso. Ok. Hablamos de las declaraciones enfáticas de esto en Isaías. Dijimos: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Alabanzas. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. No hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Esas son declaraciones enfáticas de Jehová Dios solo en Isaías. Muy bien. Dijimos también que Jesús enseñó en el 6:4 de Deuteronomios, enfáticamente lo llamó el primero de todos los mandamientos. El Nuevo Testamento enseña y declara esta doctrina de una manera poderosa. Tomamos aquí algunas citas, son muchísimas más, pero tomamos unas. Porque Dios es uno y el que justifica, Romanos 3:30. No hay más que un Dios, 1 Corintios 8:4. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Pero Dios es uno, un Dios y Padre de todos, porque hay un solo Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Todas estas citas nos declaran entonces que Dios es único y uno. La unicidad entonces se encarnó en Arge, en Hologos, Kai, Hologos, en Prostón, Seón, Kai, Seos, en Hologos. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios se hizo, se manifestó en carne. Ok. Dijimos que la Biblia enseña que Jesús es totalmente Dios, pero totalmente hombre. Pablo lo declara en el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, porque en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos este video ratificando la expresión de Jesús, declarando que Él es el enviado, el Hijo de Dios, que en Él está la... ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio.
Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vale. Esto es teología sistemática. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de delicados vestidos? Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo, y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Vale. Hablemos de unicidad y unidad. Creo que entonces ahora sí arrancamos con la lección de hoy. Unicidad y unidad. En segundo lugar, la palabra unidad no se puede aplicar exclusivamente a Dios. Una unidad puede componerse de varias o incluso de miles de partes. Aquí tenemos el ejemplo de un auto. Entonces ustedes ven todas las partes que componen un auto. Entonces ahí hay unidad, pero no hay unicidad, porque no es único. Hay unidad en razón a que las partes todas conforman un cuerpo, un elemento, una cosa, y están dentro de una misma función. Todas funcionando, entonces hacen de esa unidad, pues ese auto que está hecho con un propósito importante. La iglesia no tiene unicidad, la iglesia tiene unidad. La iglesia tiene unidad, porque aunque somos un cuerpo, ese cuerpo está compuesto de muchos miembros, ¿ya? De muchos miembros. Entonces, la unicidad dijimos que es un atributo único de Dios, del Dios único. Por eso estamos hablando de atributos que son incomunicables. Eso, incomunicables, o sea que solo los posee, solo los tiene Dios. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la iglesia no tiene unicidad. Sin embargo, somos un cuerpo. Pero ese cuerpo está, como el auto, está compuesto de muchos miembros, que eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo habla de la unidad del cuerpo, habla de la unidad del espíritu y habla de la unidad de la fe. Entonces, que creamos, la unidad de la fe implica que creamos todos una misma cosa. La unidad del cuerpo implica que nos mantengamos unidos como un solo hombre, y la unidad del espíritu implica que hay una única voluntad de Dios en nosotros para mantenernos unidos tanto en la unidad del cuerpo como en la unidad de la fe. Muy bien. Hablemos de unicidad y su trono. Escuche esto. ¿No ha notado que cuando alguien logra una vista del cielo, siempre ve solo un trono y solo uno sentado sobre ese trono? Aunque en realidad no es que haya un trono en el cielo, sino que el mismo cielo es su trono. Eso es importante entenderlo. En realidad no es que haya un trono en el cielo, sino que el cielo mismo es su trono. Partiendo desde la óptica de que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, pues no necesita sentarse, no necesita una silla. Los espíritus no se cansan.
Ok, unicidad y fe. Esto es importante que lo tengamos aquí bien claro. Santiago entonces dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también saben. Entonces, esta fe que hay aquí, esta fe es fe de conocimiento. Los demonios también saben. ¿Ok? Entendiendo que los demonios no necesitan fe. O sea, por eso esta fe no es fe de creer, de aceptar, sino esta es fe de saber. Entonces, lo que Santiago realmente está diciendo es, tú sabes que Dios es uno. El conocimiento es bueno, conocimiento es claro. Los demonios también saben. Si en vez de uno hubieran tres en ese pasaje, bien podría haber dicho Dios es trino, pero dice Dios solo hay uno o solo hay un Dios. Entonces es importante que haga diferencia no solamente en lo que Santiago está diciendo, sino en la clase de fe a la que se está refiriendo. Entonces esta fe es de conocimiento. Los demonios también saben. Este texto tendría muchísimas cosas que discutirle, pero pues estamos hablando exclusivamente de unicidad. Aquí tenemos un asunto, unicidad, Dios y Jesús. ¿Cómo conciliar unicidad, Dios y Jesús? El apóstol dijo, solo hay un Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Y hay un Dios y Padre. Vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok, vamos a discutir este texto porque estos textos nos tienen que definir cosas importantes. Ok. Voy a presentárselos, tómele un pantallazo o hagan algo para que puedan discutirlo. Ok. Unicidad, Dios y Jesús. Según Pablo a los Corintios 8:6 dice, solo hay un Dios, el Padre y un Señor Jesucristo. Efesios 4:6 dice, hay un Dios y Padre. Y Colosenses dice, vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok. Especialmente Corintios y Efesios necesitamos conciliarlos. ¿Qué significa para usted eso? ¿Quién se atreve? ¿Quién así voluntariamente, espontáneamente quisiera decir algo? Ajá. Muy bien. Sí, puede ser. Es una posibilidad, sí, señor. Rodrigo. Dios le Señor. bendiga. Bueno, según, bueno, podemos compararlo también, pues yo lo veo así. Podemos comparar este tema de un Dios y Padre igual como los yo soy de Jesús. O sea, son cosas que se ven reflejadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Usted nos ha enseñado de que Dios Padre se le da este calificativo porque Él es el creador, porque Él es el que sustenta la creación y Él es el dueño de la creación. Ajá. Lo mismo pasa con Jesús. Sabemos, pues, no pierde esa cualidad, ese calificativo. Por eso hace referencia de que Dios es el Padre y un Señor que es Jesucristo, pero sin perder digamos, como la unicidad. O sea, es como lo que puedo entender. Ajá. ¿Quién más?
Hermano Rodrigo, buenos días, Dios lo bendiga. Pues yo entiendo acá, en base a lo que usted nos está explicando, todo es un engranaje de una unidad. Entonces Dios, hablamos de único, nos manifiestan al Señor Jesús como único, y el versículo de Efesios 4:6, esa unidad no la, esa unidad no la manifiesta de Jesús y de Dios en uno solo. Ahí, o sea, vemos dos engranajes diferentes, Dios y Jesús como unidad, y después nos habla el versículo de Efesios que es único, que ellos dos son uno solo. Ajá. Bueno, Rodrigo. Dale. Yo logro entender ahí que él dice, yo soy un Dios, pero luego dice el Padre y un Señor Jesucristo. O sea, ahí lo que logro entender es que él se está mostrando que es uno solo. Ajá. ¿Y? Eso que es el Vale. Padre y un Señor Jesucristo. Listo. El Padre y un Señor Jesucristo, o sea, dos. ¿Ves? Bien. Yo soy un Dios, o sea, él es... Hágale pues, ¿quién más? Dice, solo hay un Dios, perdón. Hermano Rodrigo, yo. Dale. Bueno, aquí dice que, o hay algo clave en este versículo, al final dice que un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y habla de la expresión de un señorío de Dios a través de su manifestación, que es el Señor Jesús. Y lo relaciono con Juan 1:3, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y está hablando de la palabra, del Logos de Dios que se expresó, que se manifestó, ¿sí? O sea que es el señorío del pensamiento de Dios, del Logos de Dios, que lo expresa ella como una manifestación, como la manifestación de Dios. Así lo logro entender. Vale. Ok. Miremos la expresión. Solo hay un Dios. ¿Qué hay aquí? Una coma. Solo hay un Dios. Este Dios es el Padre. ¿Ok? Esta expresión de aquí es la aclaración de la frase anterior, de esta. Entonces dice, solo hay un Dios, el Padre. ¿Vale? Y ese Padre es Señor. Salo, ahí póngase un 10. Y ese Padre es Señor. O sea, ahí está expresando señorío de Dios sobre todo lo que existe. Eso es importante, es que mire, por eso yo siempre he insistido la importancia de leer bien la Biblia. Entonces, esta es una expresión. Solo hay un Dios. El Padre. Así de sencillo. Note que si usted ya fracciona, entonces, y no viola la coma, sino que le hace la pausa que hay que hacerla, entonces el versículo está explicado. Solo hay un Dios, el Padre. Y un Señor Jesucristo. ¿Ya? Acuérdese en que esto en griego es un kai. Es un kai. Ese kai es en el español una conjunción copulativa. ¿Qué es una conjunción copulativa? Es un
una figura dentro de la gramática que enlaza. O sea, esta ahí está enlazando esto de aquí con esto de aquí hasta acá y está diciendo que lo primero es igual a lo segundo. Solo que aquí está manifestando ya es un atributo, una cualidad. Ese Dios Padre es Señor, o sea, es dueño, es propietario, es creador, es formador, es hacedor, es sustentador, es poseedor. ¿Aló? Se dio cuenta cómo el versículo... Pero es que el problema nuestro ni siquiera es en la comprensión, es en la lectura. Porque simplemente solo hay un Dios, coma, el Padre. ¿Ya? Se acabó el problema. Pero yo digo, solo hay un Dios, el Padre. Se perdió el sentido del texto. Y la I es una conjunción copulativa, kai en el griego, que dice que lo de adelante es lo mismo que lo de atrás. Entonces, ese Dios, el Padre, es Señor. Y Señor quiere decir dueño, creador, formador, hacedor, sustentador, poseedor, etc. Yo no le veo complicación, ya. Se acabó el problema. ¿Vale? Miren lo importante. Esto es lo que se llama hacer Biblia. Hacer Biblia. Usted dirá, ¿y por qué no avanza? ¿Y por qué no anda? Pues porque estamos haciendo Biblia y la Biblia hay que hacerla así. Efesios dice, hay un Dios y Padre. Mire que Efesios nos está ratificando lo que acabamos de decir. Mire lo que dice aquí, solo hay un Dios, el Padre. Y Efesios dice, hay un Dios y Padre. Simplemente, ¿qué hizo Pablo en Efesios? Volteó el versículo. Comenzó diciendo, lo último de Corintios lo comenzó diciendo primero. Analícelo y verá, es simplemente eso. Pero está diciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Está diciendo lo mismo. Hay un Dios y Padre. En Corintios dice, solo hay un Dios, el Padre. Y aquí dice, hay un Dios, el Padre. Así que resuelta la cosa. No hay problema, no hay dificultad. No sé si habrá alguna pregunta ahí, si les quedó claro. Se me detuvo ahí el video, no sé qué pasó. Bueno, estoy viendo por acá en 2 de Corintios, el versículo 1 y el 2 y el 3, bueno, dice algo como, gracia y paz, el 2, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y el 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda la consolación. Pareciera que estuviera hablando de dos personajes, pero en realidad está hablando del mismo, por las comas que hay. Por el conocimiento que él tiene, él está hablando del mismo uno. Y dos, no, ¿por qué para usted? No, Pablo lo tenía claro, lo que tiene que tenerlo claro es usted. ¿Por qué para usted está hablando del mismo? O sea, si yo le pido explicación a usted del texto, ¿por qué para usted Pablo está hablando del mismo cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo lo diría así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la manera como Dios, siendo el Padre de toda la creación, es creador también del velo, o sea, de la carne que es Jesucristo, ¿sí? Hablándolo de la figura del Hijo como tal. Entonces no está hablando de dos, sino de la manifestación, ¿sí? Ahí lo está haciendo de esa manera. Y cuando él habla, obviamente, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre,
pues está diciendo que simplemente está hablando del creador de todo y de la gracia que nos acobija en este tiempo. Pero ese versículo que tú estás citando, el último, dice, bendito sea el Dios y Padre y el Señor Jesucristo. ¿Cómo nos explica el texto? De nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre. Hasta ahí parece que está hablando. El último versículo que citó, el último. El 3. El saludo de Pablo, el saludo. El 2, versículo 2 de Corintios 1:2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo nos explica ese versículo? Pienso yo en este momento que Pablo lo que está haciendo es una exaltación primero, ¿sí? Al Dios Todopoderoso, ¿sí? Y del Señor Jesucristo está hablando desde el Señor revelado, el Señor que conocemos ahora, que es el mismo Padre. Así lo veo. Ok. Entonces, eso en gramática, ese versículo en gramática, escúchenlo por favor, se lee de la siguiente manera. Dímelo otra vez que se me fue, dímelo. Segunda de Corintios 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo que el texto realmente quedaría es, gracia y paz de Dios nuestro Padre, incluso el kai también se lee incluso, o sea, el kai tiene varias formas de interpretarlo, de leerlo, dependiendo de dónde esté posicionado el kai. Como la expresión gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, ahí el texto quedaría así, gracia y paz de Dios Padre incluso. Entonces, ese incluso, otra vez el kai entonces nos está diciendo que el Dios y Padre es el mismo Señor Jesucristo. O sea, Dios es Dios, Dios es Padre y Dios es incluso el Señor Jesucristo. Amén, amén. ¿Vale? Amén. Ojo con eso, amados. Hay que hacerle gramática a eso, porque a veces por ahí es donde la persona con otra doctrina lo coge a uno y lo zamarrea. Entonces, ese texto se lee así. Ese kai que aparece ahí, siempre hay que ponerle cuidado. Solo que hay algunas expresiones, mientras que cuando es conjunción copulativa está uniendo y enlazando y está diciendo que lo de atrás es lo mismo que lo de adelante, aquí Pablo está dando una connotación diferente en la expresión y el Señor Jesucristo. Entonces lo que está diciendo es incluso Dios y Padre, incluso siendo el Señor Jesucristo. O sea, no está separando personas, sino que está hablando de la misma persona en formas. ¿Vale? Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta ahí en ese aspecto? Específicamente en esos versículos que estamos leyendo, que parece que los entendemos, pero cuando los vamos a mirar nos damos cuenta que se nos están pasando detallitos que no nos permiten hacer claridad. Mire lo elemental de 1 Corintios. Sin embargo, solo hay un Dios y la coma es la que define la interpretación del texto. El Padre. Ya está dicho todo. ¿Ya? Entonces, es importante, ni siquiera es cuestión de interpretación, sino más bien de lectura y de aprender a hacer la gramática ahí. ¿Alguien más o está bien hasta ahí? Vale. Vamos a terminar con esto. A ver dónde estábamos. Entonces estábamos aquí. Aquí vemos unicidad y los oficios. De la misma manera que un mismo hombre es padre de familia, es hijo, es esposo,
ese espíritu y además tal vez tenga otros títulos, pero sigue siendo una y la misma persona, así también Dios. Sus títulos y funciones no hacen de él una multiplicidad de personas. Eso, creo que eso no tiene discusión. Escriba ahí en su cuaderno tarea. Tarea. Entonces vamos a ver unicidad y plurales. O plurales y unicidad. La variedad y diversidad de autorrevelación de Dios lo obliga a usar un lenguaje que a veces parece denotar pluralidad de personas. Pero si eso se acepta o se aceptara literalmente, entonces tendríamos que creer obligatoriamente en una pluralidad de dioses. Muy bien. Entonces, aquí están los plurales. Hagamos al hombre de Génesis 1, 26 y 27. El hombre es como uno de nosotros de Génesis 3, 22. Descendamos y confundamos. Ahí hay dos plurales. Sus lenguas. De Génesis 11, 7. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6, 8. Vendremos y haremos. Ahí también hay dos plurales. Morada con él. Que ellos sean uno en nosotros. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Cordero y el que está sentado en el trono. Ok, tómenle la foto, tómenle lo que sean, porque usted tiene que hacer un trabajito de ahí. ¿Estamos? ¿Ya todos? Vale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usted va a escoger el que quiera. Tiene vía libre para escoger el que quiera. Lo va a resolver. Usted va a definir bíblica y teológicamente por qué está esa expresión ahí. Descendamos y confundamos. Es como uno de nosotros, hagamos al hombre, vendremos y haremos, etc. Entonces usted dice, escogí el plural de Juan tanto. Este plural visto desde la óptica biblia quiere decir esto, por esto y por esto y por esto. ¿Ok? Lo pueden hacer en parejas, los que están ahí en matrimoniados, lo pueden hacer en parejas. O lo pueden hacer individual, los que no tienen con quién trabajar. ¿Listo? No lo va a hacer Salomón con Cristian, no. No, lo puede hacer Cristian con su esposa, o lo puede hacer Salomón con Patricia, o lo puede hacer Jorge con su esposa, o lo puede hacer Lorenzo con su esposa. No es que se salgan de la pantalla, no. Si estás con alguien ahí, con ese lo puede hacer. Si no estás con nadie, lo hace solo. Escoja el que quiera. Y el próximo domingo va a hacer la exposición. ¿Quién? No sé quién. No sé quién, pero la idea es que el domingo, la clase del domingo simplemente se va a definir en eso, en dejar esos plurales bien especificados, porque me parece que ahí sí andamos buñuelos todos. ¿Ya? Entonces traiga una exposición en PowerPoint, un video, lo que sea, como usted lo quiera hacer, dramatícelo, haga lo que quiera, pero estudie el plural que le interese y el domingo lo va a traer para que haga la exposición. El domingo será explícitamente la clase de la explicación de los plurales en la Biblia, porque me parece que eso es fundamental para poder entender la palabra de Dios desde esa óptica. No se le olviden que esto es teología sistemática y yo sí quiero que usted se mentalice con esto, porque a veces siento que como que quisieran que yo vaya corriendo y ya vayamos llegando al cielo, y es imposible, porque esto es teología sistemática y hay que ir así bien despacio. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguien aprendió algo hoy? Bendiciones.